Hola, muy buenas noches, compañeros. Sean todos bienvenidos. Este es el grupo número 3 de sede Tejutla y Malacatán, carrera Ciencias Jurídicas y Sociales, curso Derecho Civil. El tema de la exposición es requisitos personales para la validez del matrimonio. Los integrantes son yo, servidora Edelmira Eliseo Robledo Chelel, Bauter Simeón Reynoso, Hermelinda Ambrosio y Ambrosio, y Jennifer Rocío Ruiz Macario, Dina Magdalena País de León y Nazario González Ambrosio Gómez, Jennifer Rosibel Bamaca Pérez y Marvin David Robledo. El contenido son las generalidades, capacidad para contraer matrimonio, impedimentos matrimoniales, insubsistencia del matrimonio, casos en que no puede autorizarse el matrimonio, anulabilidad del matrimonio, consentimiento. En la introducción dice, el siguiente trabajo que se le presenta trata sobre los requisitos personales para la validez del matrimonio, diversidad de sexo, consentimiento, intervención de funciones competentes, capacidad de ausencia de vicios del consentimiento, observancia de las formalidades legales, licitud en el objeto del acto, capacidad para contraer matrimonio. En el Código Civil del artículo 81 establece que a partir de los 18 años de edad como mínimo para contraer matrimonio, sin obstar que también puede contraerlo el varón de 16 años y la mujer mayor de 14 años, siempre que medie con la autorización de sus padres. Todo hombre o mujer debe contar con la capacidad física e intelectual para tener la madurez sobre tomar la responsabilidad de un matrimonio. En ello implica la procreación de los hijos, es la principal idea. Impedimentos matrimoniales que impiden contraer matrimonio: la enfermedad mental, la ordenación sagrada y profesión religiosa, la dignidad de parentesco legal, los hermanos y medios hermanos. Si se llega a celebrar a pesar de los impedimentos, estos pasan a ser causas de nulidad absoluta o relativa del acto. Le corresponde a la siguiente compañera. Y muy buenas noches, compañeros y compañeras. Y tengo el gusto de exponer sobre las generalidades de los requisitos personales para la validez del matrimonio. Dentro de las generalidades tenemos los requisitos de existencia. Uno de los requisitos que tenemos es la diversidad de sexo. ¿Qué significa la diversidad de sexo? Significa que tiene que haber un hombre y una mujer para poder celebrar el, el acto del matrimonio. Sin, no se puede celebrar el matrimonio dentro de personas del mismo sexo. Esto se refiere, después tenemos lo que se llama consentimiento. Dentro del consentimiento significa, es la manifestación voluntaria de la persona eh, individual que va a contraer matrimonio. O sea, para que tenga existencia el matrimonio, tiene que ser con el consentimiento de las dos personas. Luego tenemos lo que se llama intervención del funcionario competente. Significa dentro del matrimonio, al no cumplirse con los requisitos antes expuestos, ya interviene el funcionario para poder, digamos, manifestar en su momento las situaciones que no está de acuerdo a las legalidades. Luego tenemos los requisitos de validez. De los requisitos de validez tenemos lo que se llama capacidad. Dentro de la capacidad podemos decir que, que la persona debe ser capaz para poder ejercer
sus derechos y contraer sus obligaciones. Esto dentro de la situación del matrimonio, la persona o las personas deben ser conscientes. Y luego tenemos, como siguiente, tenemos lo que se llama formalidades. Dentro de las formalidades podemos mencionar como requisito eh, válido, tiene que ser persona, como decía la compañera, de 18 años, que debe ejecutarse o celebrar algunos actos jurídicos con disposición de la persona de acuerdo a la ley competente. Y luego tenemos los elementos esenciales. Luego tenemos los elementos esenciales, tenemos la manifestación de voluntad de los contrayentes. ¿Qué significa? Que estas personas deben estar de acuerdo y consciente y no se le puede coaccionar de ninguna forma o de ninguna naturaleza. Luego tenemos como siguiente elemento esencial, tenemos el funcionario competente. ¿Qué significa? Esta persona para poder autorizar dicho matrimonio puede ser, o sea, tiene que ser competente, puede ser un juez, un abogado, un alcalde, y si no hubiera alcalde, pues ya, digamos, el concejal en su defecto. Y luego tenemos también en el sentido teológico o religioso, tenemos el sacerdote o el pastor para poder autorizar dicho matrimonio. Luego tenemos los elementos de validez. Tenemos lo que se llama capacidad, como mencionamos anteriormente, que la persona eh, debe tener la capacidad para poder someterse a dicho matrimonio. Tiene que saber de los derechos y obligaciones que tiene dentro del matrimonio para poder celebrar dicho matrimonio. Luego tenemos la ausencia de vicios, significa que esta persona no debe ser, digamos, no debe ser sometido a dicho matrimonio, tiene que ser con libertad, tiene que ser con intención, y si esto no se da en el momento, no se puede celebrar el matrimonio. Luego tenemos como siguiente tenemos lo que se llama observancia de las formalidades legales. ¿Qué significa? De que, de que la persona a la hora de celebrar los matrimonios debe, digamos, llevar los pasos correctos para poder realizar el matrimonio. Por ejemplo, el acto de matrimonio y todas las legalidades que lleva el matrimonio. Y por último, tenemos la licitud en el objeto del acto. O sea, ¿qué significa? De que para que sea válido un matrimonio, tiene que ser por medio de un escrito legal, jurídico, que hace que las personas se comprometen en dicho acto. Fue un gusto poder saludar compañeros y compañeras. Esta es la exposición de las generalidades. Dejo el tiempo a la compañera que va a seguir con la exposición. Muchas gracias y feliz noche. Gracias por el espacio, distinguida licenciada, compañeros que van a visualizar esta exposición. Me corresponde dar a conocer sobre la capacidad para contraer el matrimonio. En este punto, pues nos vamos a basar según el Código Civil guatemalteco vigente, específicamente en el artículo 81, que fue reformado según el decreto número 8-2015, que dice de la siguiente manera: aptitud para contraer matrimonio. Entonces se establece en el Código Civil que uno de los requisitos o aptitud para adquirir matrimonio debe ser personas de 18 años de edad como mínimo para contraer matrimonio. Es un requisito legal, ¿verdad?, que se establece en el Código Civil. Asimismo, nos basamos con el artículo 82, también reformado según el decreto número 8-2015. Existe una excepción de edad, siempre y cuando debe ser justificado, ¿verdad? Que dice de manera excepcional y por razones fundadas,
podrá autorizarse el matrimonio de menores de edad cumplida de 16 años de acuerdo a las regulaciones de este código. Entonces, esto quiere decir de que si existe o va a existir una razón fundamental, entonces se puede dar una autorización material para personas de 16 años. Pero esto también lleva un procedimiento para realizar una solicitud ante un juez, que en su momento lo voy a explicar y ampliar un poquito más. Entonces voy a suplicar al compañero que me haga el favor de pasar la siguiente diapositiva. También nos vamos a referir entonces sobre la capacidad para contraer matrimonio desde el punto de vista doctrinal. Quiere decir que existen algunos autores también que definen cuáles serían los requisitos fundamentales para poder contraer un matrimonio. Y específicamente en el texto pues está el autor Fonseca. Dice que las partes, quiere decir hombre y mujer, deben de contar con la aptitud física, intelectual y moral indispensable para alcanzar los fines de la unión conyugal, ya que estos aptitudes pues también es muy importante, ¿verdad? Para que una persona ya esté bien desarrollada y consciente para contraer un matrimonio. Entonces, la aptitud física se refiere fundamentalmente en la orden sexual, porque para pues contraer un matrimonio debe la persona, tanto como hombre y mujer, debe estar desarrollado sexualmente, que es el fin primordial para contraer el matrimonio, que también es la procreación de los hijos para crear la familia. Y la aptitud intelectual supone un estado permanente de responsabilidad y deberes como núcleo de la sociedad. También quiere decir de que una persona debe estar, estar bien intelectualmente, ¿verdad? Que no pueda padecer de algunos problemas mentales, debe estar consciente entonces de la responsabilidad que va a adquirir. Entonces, tanto como hombre y mujer debe estar preparado intelectualmente, consciente de las acciones que va a contraer el matrimonio. Asimismo, la aptitud moral que indica que es el respeto de las reglas y valores de la sociedad. Y también, pues lo afirma una autora que se llama Rosina Villegas, describe que los elementos anteriores, es decir, la aptitud física, intelectual y moral, son importantes, que si bien es cierto, no están en la ley, pero son elementos de validez y necesarios para la existencia del acto jurídico, cuya inobservancia puede traer consigo la nulidad absoluta o relativa del acto jurídico, que es el matrimonio. Porque si una de las personas adolece o padece alguna de los elementos que se mencionaron anteriormente, pues no tendría esa capacidad para contraer matrimonio, ya que también la aptitud moral debe las personas estar conscientes, ¿verdad? De desarrollar, de actuar en una sociedad practicando las reglas. Por ejemplo, cuando ya va a nacer un niño, pues también depende de su creencia religiosa, asistir a una iglesia, bautizarlo, o etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere que estos autores desde el punto de vista doctrinal refieren que son elementos esenciales para la capacidad para contraer el matrimonio. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso se presentan algunos antecedentes de la reforma que surgió en el Código Civil, que anteriormente ya les explicaba. Antes decía en el texto que habían posibilidades de contraer matrimonio entre un joven de 16 años y una señorita de 14 años, siempre y cuando tenía que tener la autorización de los padres, pero ahora legalmente ya no se puede hacer.
Entonces, como ya se explicó con base legal, ¿verdad? Con lo del Código Civil, ya está reformado, entonces un matrimonio legalmente y que debe de ser sería de 18 años, ¿verdad? Sin embargo, existe una excepción, como les mencionaba anteriormente, pero esto solo lo debería una autorización judicial que también se realice mediante la solicitud para autorizar un matrimonio de menores de edad con edad cumplida de 16 años. Presentará entonces esta petición ante un juez competente quien, sin formar artículo y escuchado en una sola audiencia a los menores, daría ya el punto de vista entonces si realmente es tan justificable para poder ya realizar un matrimonio. Entonces el mismo juez daría la autorización para contraer un matrimonio, ya sea que es de alguna necesidad justificada para poder realizarla el matrimonio, pero ahora ya no, los padres de familia no podrían dar la autorización. Anteriormente se decía que sí se podía, pero ahora ya. Entonces ya en base a la reforma de los artículos 81 y 82, entonces ahora está estipulado que solo se puede contraer matrimonio con la edad de 18 años y puede haber una excepción siempre y cuando que deba existir una justificación válida, ¿verdad? Y tiene que ser ante un juez y el juez es el que daría la última palabra, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se refiere la, la capacidad para contraer un matrimonio de forma legal y también desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? Eso es lo que tengo para exponer. Muchas gracias por la atención. Continuamos con la siguiente compañera. Gracias. Mi saludo cordial para cada uno de ustedes. Voy a continuar con la exposición que tenemos para el día de hoy. Y son los impedimentos matrimoniales. El objeto primordial de la institución matrimonial es el establecimiento de una nueva familia. Resulta lógico que la ley deje previstos a manera de prohibiciones aquellos casos en que no se proceda. Generalmente a esas prohibiciones se les denomina impedimentos matrimoniales. La teoría de los impedimentos matrimoniales tuvo su origen y mayor desarrollo en el derecho canónico, el cual hizo de los mismos una clasificación universal. Conforme a dicha clasificación, los impedimentos se dividen en dos categorías. Una de esas categorías son los impedimentos dirimentes, que son constituidos por aquellas prohibiciones cuya violación procede de la nulidad del matrimonio. Y la otra de esas categorías son los impedimentos impedientes, formados también por prohibiciones, pero cuya contravención no afecta a la validez del acto, aunque sí da origen a la aplicación de sanciones penales a los contraventores. La misma legislación canónica, tomando en cuenta las diversas situaciones en que pueden encontrarse las personas que adolecen de alguna ineptitud que dan origen a un impedimento, se dividieron en dos, que son absolutos y relativos. Los impedimentos dirimentes absolutos son aquellos que colocan a una persona en la imposibilidad de celebrar matrimonio con cualquier persona. Y los impedimentos dirimentes relativos son aquellos que impiden a una persona contraer matrimonio con otra persona determinada. La razón de la importancia que se da a los impedimentos radica en la circunstancia de que la ley trata los motivos de nulidad del matrimonio. Precisamente como tales, son razones
que deben impedir la celebración del mismo. También tenemos nuestra legislación guatemalteca, que es nuestro Código Civil, y que es lo que actualmente vemos fuera del derecho canónico. Y es en el título 2 de la familia del Código Civil, en el párrafo 2 de impedimentos para contraer matrimonio. Y tenemos el artículo 88, que dice casos de insubsistencia. Tienen impedimento absoluto para contraer matrimonio los parientes consanguíneos en línea recta y en lo colateral, los hermanos y los medios hermanos, que quiere decir que es un impedimento para que entre familias se puedan casar, ¿verdad? Los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad y las personas casadas, las unidas de hecho con personas distintas de su conviviente, mientras no se haya disuelto legalmente esa unión. Y también dentro de los impedimentos para contraer matrimonio tenemos el artículo 89, que es ilicitud del matrimonio, el artículo 90 de sanciones y el artículo 91. Gracias. Licenciada, compañeros y compañeras de esta exposición y este grupo, reciben un afectuoso saludo. En esta ocasión, pues tengo la oportunidad de poder compartir y impartir algo sobre el tema de la insubsistencia del matrimonio. Bueno, según el código, en enumeración tipificante de casos de inabstinencia del matrimonio, tienen impedimentos para contraer matrimonio. Según el artículo número 88, los parientes consanguíneos en línea recta y en la colateral, los hermanos y medio hermanos, razones de orden biológicos, defectos de orden físicos y mentales que pueden presentarse en la piel y de intenso orden moral justifican el vallar legal. Segundo, los ascendientes y descendientes que hayan estado ligados por afinidad. La justificación de este precepto es dudosa. Solo puede encontrarse en razones de orden moral. A su respecto, la exposición de motivos de proyectos de Código Civil no es clara al decir que no puede reconocerse existencia de vínculo matrimonial en ningún caso, ni aún alejándose prescripción del matrimonio al celebrando de buena o mala fe entre ascendientes y descendientes que hayan estado ligadas por afinidad, como entre suegra y yerno o entre suegro y nuera. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva. También dice en el numeral tercero del Código Civil en 1877 que contiene un precepto similar. No pueden contraer matrimonio los afines de la misma línea de ascendencia y descendencia, pero puede notarse redactante en tiempo presente, no con la expresión que hayan estado inserta en el código vigente. Las personas casadas y las unidas de hecho con personas distintas de su conveniente, mientras no se hayan disuelto legalmente es en unión, esta disposición no requiere comentario alguno. Admitir lo contrario, tal precepto sería admitir la bigamia dentro de un con ordenamiento jurídico que la rechaza. Ahora bien, ¿qué ocurre si el matrimonio se celebra aún a pesar de existir un impedimento absoluto conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código? Ese matrimonio sería un inubsistente, es decir, absolutamente nulo, como ya lo explicaba aquí claramente. En términos más básicos o pocos amplios, sería el matrimonio no se puede llevar a cabo mientras las personas tengan pues relaciones familiares, es decir, que tengan la misma sangre o ya sea pues vienen de las mismas descendencias,
porque pues existen leyes que no permiten eso, a excepción de que pues ya haya pasado un largo tiempo, como decía, pues, del Código Civil que fue del 1877. Mientras tanto, pues esté contemplado ese punto, las personas sí pueden contraer matrimonio. Mientras tanto, las personas no pueden tener un matrimonio si vienen de una misma familia o pues la sangre pues vienen de los mismos descendientes. Entonces, por lo tanto, ya lo decía claramente este resumen, para no abarcar más espacio, ha sido toda mi participación. Muchísimas gracias. Podemos pasar con la siguiente compañera o compañero. Para todos, buenas noches. Voy a seguir con la exposición de hoy. A mí me tocó un tema donde nos menciona en casos en que no puede autorizarse el matrimonio. Existen varios casos en los cuales un matrimonio se puede llevar a cabo, pero las más comunes es por una relación parental y la otra es por ser menores de edad. En el Código Civil anterior, antes de la reforma intelectual, nos menciona que existían personas o adolescentes que podían traer matrimonio teniendo la mujer 14 años y el joven 16 años. En el artículo 88 del Código Civil nos menciona que ahora como edad mínima para contraer un matrimonio son 18 años. En ese caso, ahora cuando existe una relación parental entre dos personas, no se puede llevar a cabo un matrimonio. ¿Por qué? Porque, como comúnmente decimos, por ahí corre la misma sangre, entonces no, por naturaleza no pueden contraer matrimonio. Existen muchos casos por la cual no puede llevarse a cabo un matrimonio, por ejemplo, la religión, cuando dos personas o la pareja son de distinta religión. Eh, Eso fue todo lo que tenía que decir por el tiempo. Voy a explicar sobre la nulidad del matrimonio. Pues para no llevar mucho tiempo, pues les voy a explicar en cuánto tiempo se promueve la nulidad. Las causas definen por error, por dolo, coacción y también por incapacidad mental, ya sea de la persona, y que también, y cuando se hace, y según lo que dice el artículo del Código Civil 145, que nos habla sobre la nulidad del matrimonio, y también que cuando no se ha celebrado ante un juez o funcionario competente, o que cuando haya faltado consentimiento de aquella persona, y entonces es un error respectivo entre ambos contrayentes, ya sea que sean menor de edad de 14 años, pues no es nulidad del matrimonio. Y pues para no llevar mucho tiempo, dejo tiempo con el siguiente compañero. Muy buenas noches. El consentimiento es un requisito importante para la validez, del matrimonio en el hombre y la mujer. Debe existir la voluntad consciente y libre de la unión de matrimonio. No puede haber coacción por alguna persona a la pareja del contrayente, por lo que incurre un delito de violencia o amenaza o intimidación. Estar activamente de acuerdo con realizar las actividades de índole sexual con una persona. También el consentimiento le indica a la otra persona
que se desea contraer o que él desea contraer un matrimonio o tener una relación, sea una relación entre parejas, una relación sexualmente. Por lo tanto, la actividad sexual sin consentimiento es una violación o es una agresión sexual. El consentimiento es un concepto jurídico que hace referencia a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y obligaciones. Sin el consentimiento, absolutamente no debe haber matrimonio, lo menciona el Código Civil. Entonces, ambas personas deben entrar en mutuo acuerdo para poder casarse. Otro es cuando una persona no está consciente de lo que va a hacer y otra persona le dice, o su pareja que tiene al lado le dice que tiene que hacer lo que él manda, ya cae en un delito de coacción que está penado por la ley. Eso también lo regula el Código Penal y el Código Procesal Penal. Es en contra de la voluntad. Y si alguien coacciona a otra persona en decirle, por ejemplo, el papá del esposo, ya cae en un delito y el señor suegro, como se le llame, ya es cómplice de un delito de coacción, que también lo regula el Código Procesal Penal. Es un delito de violencia o amenaza o intimidación hacia la persona que está contrayendo el matrimonio o que está contrayendo la unión de dos cónyuges. Eso es el consentimiento. Muchas gracias por su atención. Espero que tengan una feliz noche y gracias. En conclusión, de acuerdo con el trabajo que se realizó sobre los requisitos personales para la validez del matrimonio, con esto podemos entender que no es tan fácil llevar a cabo el proceso de la unión conyugal. Se requiere de ciertos requisitos importantes. Se debe cumplir ciertas normas, ciertas leyes ya mencionadas anteriormente, tales como la capacidad física, intelectual, moral, para poder asumir la responsabilidad que le corresponde al hombre como la mujer al momento en que deciden unir sus vidas. Eso es todo. Gracias por su atención. Feliz noche.